Muy buenas noches. Comienza Cita Previa, su programa de salud. Hoy hablaremos sobre alcoholismo, carga inmediata de la implantología y hablaremos también sobre la esclerosis múltiple y como siempre estará con nosotros Pilar San Martín. Comenzamos. Hablamos de un tema más común de lo que nos gustaría y que no habíamos tocado hasta ahora aquí en Cita Previa. Para hablar sobre alcoholismo está con nosotros Manuel Mateos. Muy buenas. Muy buenas. Manuel, un placer que estés aquí en Cita Previa porque creo que es un tema de verdad que hay que hablarlo y que hay que hacer eco en la sociedad, ¿verdad? Yo creo que sí, por la importancia que tiene, ¿no? Ten en cuenta que el consumo de alcohol es una de las... está en nuestra cultura, en la base de ella, y el abuso de alcohol, aunque durante estos últimos años hemos podido ir cambiando muchas de las costumbres que podía haber en los años 70, pero sigue teniendo una incidencia importante, ¿no? No solamente en la población más adulta, sino en la más joven, y bueno, con consecuencias para la salud y para el desarrollo de las personas que es notable, ¿no? Como decías, Manuel, al consumir alcohol es algo muy común en nuestra sociedad. ¿En qué momento podemos pensar que es alcoholismo y no es simplemente, oye, tomarnos una copita de vez en cuando? Claro, yo creo que es importante que distingamos entre lo que es el alcoholismo como enfermedad o como trastorno, ¿no? y lo que es el consumo de alcohol. Muchas veces confundimos las consecuencias del beber alcohol con lo que es la dependencia del alcohol. Lo que lo distingue fundamentalmente es esa capacidad de control sobre lo que bebemos, ¿no? Para llegar a eso hace falta un periodo largo de beber grandes cantidades, aunque lo que llamamos grandes cantidades suelen ser pequeñas para lo que la gente considera, ¿no? Es decir, que cualquier persona que consuma, adulta y sana, que consuma por encima de los 5 chatos de vino o 5 cañas, estaríamos diciendo que está ingiriendo más de lo que su organismo puede eliminar en 24 horas y por lo tanto son cantidades de alcohol que se acumulan en el organismo y que van a tener un efecto nocivo para él, porque el alcohol no aporta absolutamente nada al organismo más que estos cambios en el estado de ánimo, que es por lo que la gente los busca, ¿no? Manuel, ¿a qué se denomina ese consumo de riesgo? A estas cantidades. Bueno, hay una diferencia. Las mujeres tienden a alcoholizarse antes y los varones un poco más tarde, ¿no? Son más sensibles a la acción del alcohol. Porque la cantidad de alcohol que podemos eliminar también está en función del peso, del tamaño, ¿no? En general las mujeres tienen un tamaño menor que el de los hombres. Entonces, normalmente se considera que todo aquel que si hemos dicho antes que entre 4 o 5 copas de vino, o su equivalente, que piensa que una bebida de alta graduación normalmente equivale a dos copas de vino, ¿no? O sea que en el varón, pues en la mujer andaría en las 3, ya empezaría a ser un consumo de riesgo cuando se toma de forma continuada, diaria. Una vez una persona asume que consume mucho más alcohol del que debería, que incluso que está enganchado, ¿podría desengancharse solo? Bueno, en teoría posible es. Depende del grado de adicción, ¿no? De adicción que tenga. Vamos a ver, hay dos cosas. El alcohol, por un lado, provoca intoxicaciones y todo lo que con ello lleva. Cuando se produce un síndrome de abstinencia, es realmente difícil y a veces hasta peligroso el suspender el consumo de forma brusca. Los médicos lo que hacemos es poner un medicamento que sustituya al alcohol y que evite que aparezcan estos síntomas. Los síntomas de abstinencia típicos son el insomnio, la pérdida de apetito, el temblor, la sudoración importante, las náuseas, Mal humor, pero que si también se complica más, produce un delirium tremens que ya se acompaña de alucinaciones, delirio y un compromiso físico importante que requiere de una vigilancia médica hospitalaria, incluso muchas veces en la UCI. Y la idea sería ir dejando ese medicamento poco a poco, por precisamente lo que decíamos, que
Sí, debe ser bueno, gradual. la verdad es que la desintoxicación normal se hace en muy pocos días, alrededor de una semana se le da una dosis alta de medicación que luego se va retirando progresivamente hasta que desaparece del todo los síntomas de la abstinencia. Ahora bien, hay muchos pacientes que no tienen cuadros de abstinencia importantes y podrían hacerlo, aunque siempre es más costoso. Lo difícil del alcoholismo no es la desintoxicación, que eso se realiza la mayor parte de las veces, como digo, en casa y con poca ayuda médica. El problema es la deshabituación. Es decir, que el problema de un alcohólico es que una vez que da ese paso, pasa esa barrera, lo va a seguir siendo para siempre. Hoy por hoy, aunque ha habido diversos intentos, ¿no?, por parte de muchos clínicos de buscar formas de beber normales, ¿no?, las que consideramos normales en la población general, la realidad es que aquellas personas que han pasado esa barrera, una vez que empiezan a beber, vuelven a las mismas conductas en poco tiempo. No lo hacen el primer día, ni el segundo, ni probablemente el tercero, pero normalmente hay también una idea como muy equivocada, ¿no?, de cuando uno ya ha dejado de beber y se ha desintoxicado y tal, cuanto más tiempo pase sin beber, más curado está. No es verdad. Hay gente, yo tengo pacientes que después de haber estado 12, 15 años, hasta 20 años sin beber, van a una boda, toman una copa y la recaída se suele acompañar de un consumo mucho más virulento, con mucha más cantidad y más descontrol de su conducta. ¿Y qué suele motivar esas recaídas? Bueno, depende de muchos factores, ¿no? Primero, de la personalidad, ¿no? Yo creo que para hacer un alcoholismo uno tiene que tener determinadas características que le llevan a adoptar el alcohol como una forma de compensarse, ¿no? Y eso está ya desde la infancia de alguna manera marcado, ¿no? Y luego está el contexto social en el que nos movemos, y a veces otras enfermedades, otros trastornos que se asocian, ¿no? Hay gente que tiene trastornos de ansiedad y que utilizan el alcohol para controlar esa angustia que les produce el contacto social. ¿Podría tener que ver la genética también? A ver. Bueno, la genética, el concepto que yo tengo de la genética es un concepto bastante dinámico, ¿no? La gente parece pensar en que uno lleva marcado eso y eso va a determinar su vida. No, la genética no funciona de esta manera. Nosotros recibimos unas predisposiciones que luego se darán o no en función de la manera en la que nosotros vivamos. Sí que es verdad que en las familias... Puede ser propenso, pero igual no... ¿Cómo? Porque puede ser propenso, pero no determinante, o sea... Nunca. Nunca. Nosotros somos responsables de nuestra vida y podemos dirigirla de una manera u otra. Y según los hábitos que tengamos, la manera de desarrollarnos, pues esa predisposición se hará presente o no. Al final la genética no es más que un terreno en el que se da. Hay terrenos donde se da mejor las patatas y hay otros donde se da mejor las lechugas. Pero ya nos demostraron los judíos hace mucho tiempo que en el desierto sacaban unos tomates magníficos, ¿verdad? Manuel, casi nos quedamos sin tiempo, pero vienen unas fechas igual un poco complicadas para gente que ha estado enganchada y sí que me gustaría que nos aconsejases cómo debemos actuar si estamos, pues igual, eso, tomando el champán de Nochebuena o cosas así, con una persona que le acaba de dejar el alcohol. Pues hombre, a veces va a depender de cómo esté él. Hay personas con las que es mejor que guardemos el champán y no lo tomemos por solidaridad y por afecto a él, ¿no? Otras personas lo pueden llevar con bastante naturalidad. Y en cualquier caso, si somos buenos amigos o buenos familiares y él decide beber, deberemos de buena manera, con mucha empatía, pedirle que deje el alcohol y que tome otra cosa. O sea, que igual lo mejor es preguntar, ¿no? Oye, ¿te importa si bebemos o prefieres que lo cambiemos por, yo qué sé, cervezas sin alcohol, por un mosto, por... Hay muchas cosas que tomar, ¿verdad? Sí, a ellos les preocupa mucho, sobre todo cuando están en un momento en el que han dejado recientemente el alcohol. Y cuando digo recientemente, muchas veces es un año o 2 años, ¿eh? Es duro. Y suelen preocuparlos mucho y sobre todo viven con mucha angustia el que la gente pueda incitarles a beber. Y si no hay esa confianza, se les incita con mucha facilidad porque ellos se avergüenzan de este estado y a veces pues acaban cogiendo la copa sin
sin deber, ¿no? Manuel, creo que tendrás que volver pronto porque da para de mucho de sí el tema y tenemos que continuar con el programa. Muy bien. Muchas gracias por todo. Continuamos ahora con un reportaje sobre carga inmediata. Uno de los motivos que frenan a algunos pacientes a colocarse implantes es el proceso desde que se quitan las piezas hasta que se reponen con las coronas. Un proceso que antes duraba meses y que gracias a la carga inmediata se realiza en el mismo acto quirúrgico. La carga inmediata es un proceso en el cual el paciente, una vez intervenido de implantes dentales, puede tener unos dientes provisionales. Existen dos tipos de carga inmediata. La carga inmediata de a las 24 horas y la carga inmediata, más que carga inmediata, se llama temprana, porque es a partir de las 72 horas. Eso lo que permite es que al paciente se lleva la función estética y masticatoria en el mismo momento de la intervención y ve los resultados. De los dos tipos, la más recomendada es la que se coloca a las 24 horas de la operación, de tal forma que el paciente sale de la clínica tras la cirugía con dientes. Nuestra carga inmediata la colocamos entre 12 y 24 horas después, que es cuando podremos controlar después la inflamación. Pasadas esas 24 horas el punto de inflamación es mayor y si lo pusiésemos posteriormente pues no podríamos controlar esa inflamación. Nosotros además nuestra carga inmediata es atornillada, totalmente atornillada, que no es de quitar y poner. Entonces en el minuto que sales con dientes atornillados, no vas a poder quitártelos. Entonces ayuda a que el alimento no se retenga. Además el material que está hecho es antibacteriano, entonces inhibe que se adhiera a la placa, entonces tienes menos bacterias que ayudan al implante. A pesar de su calidad no podemos olvidar que se trata de una dentadura provisional. Va a ser de menor calidad comparado con la definitiva, pero es una carga inmediata que nos va a durar entre 3 meses y un año. Entonces son calidades que evidentemente para ser una provisional están muy bien. Lo importante es conocer para qué sirve la carga inmediata y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con ella. Son unos dientes provisionales que lo que nos van a servir básicamente va a ser de estética. Como función también nos van a aportar función, pero tenemos que tener en cuenta que después de la cirugía no se puede comer duro. Entonces van a ser estéticos y nos van a ayudar después a que la prótesis definitiva vaya cogiendo forma, porque estos mismos dientes nos van a ir dándole forma a la encía para que todo orientado a la prótesis definitiva después. Pero es recomendable porque de otra manera tendríamos que esperar sin dientes a la colocación de las coronas, lo que afecta tanto a nivel visual como a la hora de alimentarnos. Evidentemente, si es una persona que ha venido totalmente desdentada o ha venido con dientes, pero se va desdentada, no salga de la clínica sin dientes. Entonces, desde el momento básicamente cero de la cirugía, porque ya te digo que se coloca de 12 a 24 horas, sale con dientes. Gracias a nuestra patente hemos conseguido revolucionar esta técnica y poder colocar al paciente unos dientes provisionales en el mismo acto quirúrgico. Con lo cual, un paciente que nos viene con unos dientes que no están sanos, le podemos intervenir. Le vamos a poder intervenir con el escáner y con la cirugía guiada por ordenador con una precisión milimétrica, como si de relojería se tratara. Y además vamos a poder, sin necesidad de tomarle unas medidas, instalarle esos dientes provisionales, esa carga inmediata, en el mismo acto quirúrgico. Con lo cual, no se va a llevar puntos, prácticamente no va a tener inflamación y encima, pues es que sale con dientes. La carga inmediata es preferible a la carga temprana porque con ella asumimos menos riesgos. Es peor porque no vamos a controlar todos los parámetros de inflamación y demás, y evidentemente vas a estar 2 días sin dientes, o sea, yo no sé, pero yo sin dientes no funciono, o sea, 2 días en mi casa encerrada no podría estar. Y sin embargo, desde el momento en el que lo colocamos y nos permite hacer todo tipo de, una vida normal con esos dientes. Con la carga inmediata mejoramos nuestra estética, pero también evitamos problemas estomacales. Aunque no permiten que comamos alimentos muy duros, se ayudan a cortar y a masticar otros más blandos, lo que ayuda a que nuestra alimentación sea más variada hasta que nos pongan las coronas definitivas. La boca es la primera parte del aparato del tubo digestivo. Hace la función masticatoria y la función tanto de cortar, de desgarrar o de machacar el alimento. Si esto lo tuviera que hacer el estómago todos los días de la vida, pues al final acabaríamos con problemas como úlceras, hernias de hiato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la boca hace una de las primeras funciones de este tracto. Pero no solo es la masticación, sino también es la salivación. En la saliva existen enzimas que comienzan a desnaturalizar los alimentos. Avances en implantología que ayudan a que demos el paso y optemos por la solución definitiva, la colocación de implantes.
El martes se celebró el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Vamos a hablar con Fernando Iglesias sobre esta enfermedad. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Fernando, ya hemos tratado este tema en otras ocasiones aquí en Cita Previa, pero igual no es demasiado conocido. Casi creo que lo mejor es empezar definiendo un poco qué es esta enfermedad. Pues es una enfermedad difícil de entender, que consiste fundamentalmente en zonas de inflamación que aparecen en el cerebro y en la médula por un ataque de nuestras propias defensas. Es decir, es una enfermedad que decimos que es autoinmune. Y según el tamaño de la lesión y dónde aparezca, pues puede producir muchísimos síntomas que pueden recuperar, pueden dejar secuelas. Porque los síntomas son muy diferentes según el paciente, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunos de ellos? Mira, no hay dos enfermos iguales. Hay muchísima variabilidad. Suelen ser personas relativamente jóvenes, empieza a los 20, entre los 20 y los 40 años. Es un poquito más frecuente en mujeres y los síntomas pues, pueden corresponder a alteración para caminar, por ejemplo, a problemas en la vista, perder visión por un ojo de un día para otro. Ver doble, perder fuerza en un brazo, perder sensibilidad en un brazo, en una pierna, falta de coordinación. Todos esos son síntomas que es frecuente que se establezcan en horas o pocos días, digamos que están estables durante varias semanas y recuperan o no. Y pueden ir sumando secuelas. O sea, con esa diversidad de síntomas es muy difícil el diagnóstico. Es fácil. Al final es muy fácil. Es fácil porque con esa diversidad de síntomas un neurólogo un poquitín experimentado se sospecha fácilmente con una persona joven con estos síntomas y es mucho más fácil todavía pues desde que disponemos de resonancia magnética el panorama ha cambiado. Mira, y en el Hospital Nuevo, por ejemplo, de las dos máquinas de resonancia hay una de 3 teslas que es, yo he empezado a ver fotos de enfermos de esclerosis múltiple y es espectacular la resolución, la calidad que vamos a tener y nos va a permitir el diagnóstico precoz pues en personas que todavía tenemos dudas, ¿no?, del diagnóstico, pero eso no es complicado. Fernando, ¿qué grados de discapacidad presentan estos enfermos? Pues puede haber de todo, es muy variable también, es muy variable. Más o menos la mitad de las personas que tienen esta enfermedad pueden hacer una vida normal, sin secuelas o prácticamente sin secuelas, o con secuelas mínimas que en la práctica no interfieren nada el día a día, ni en el trabajo, ni la actividad con las familias, ¿de acuerdo? Luego hay la otra mitad de las personas pues sí que tienen secuelas más o menos serias, pues hay 10-15% de personas, no llega probablemente al 15%, que necesitan al final una silla de ruedas o muletas. Y eso produce una dependencia grande, especialmente si pensamos que son personas muy jóvenes. Claro. Es muy variable. Fernando, es una enfermedad sobre la que se ha investigado mucho, habéis conseguido mejorar el diagnóstico, también los tratamientos. Sí. ¿Cuáles son los que se usan hoy en día? Mira, son tratamientos que la mayor parte de la población no los puede comprender porque son muy difíciles de entender y a veces hasta para nosotros. Digamos que de primera línea pues son tratamientos que son inyectables. El enfermo le enseñamos como la insulina de un diabético, ¿no? Al enfermo le tenemos que enseñar a inyectarse pues unas sustancias que tienen efecto antiinflamatorio. Si lo que ocurre es que nuestras defensas atacan a nuestro cerebro y a nuestra médula, lo que tenemos que hacer es regular la función de las defensas con interferones, con acetato de glatiramero y a partir de ahí, cuando fallan estos fármacos de primera línea y muchas más alternativas, pues con inmunosupresores muy selectivos y el futuro además, ¿no?, es mucho más espectacular porque cada vez se están consiguiendo fármacos muchísimo más eficaces, mucho más seguros y sobre todo que pueden frenar la discapacidad a largo plazo. Que con los tratamientos que acaban de salir hace 2, 3, 4 años y los que van a salir en los 3 o 4 años siguientes, no lo vamos a ver hasta dentro de 10 o 15 años que hemos hecho con los enfermos, pero desde luego que sí que hasta ahora parece que vamos a evitar sillas de ruedas, a evitar muletas y a mejorar calidad de vida. Sobre todo mejorar calidad de vida en gente muy joven. ¿Esa gente generalmente tiene que dejar el trabajo o puede mantenerlo? Depende. La mayor parte de las personas lo pueden mantener y no es extraño que tengan que tener algún periodo pues, de varias semanas de baja cuando tienen un brote de la enfermedad, pero en general lo pueden mantener. Sí que es verdad que las personas que tienen problemas graves pues, para deambular o problemas en la coordinación pues no pueden trabajar de forma habitual, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no es lo más frecuente. Hablamos de discapacidad de movimiento, pero también es una enfermedad dolorosa. En general no, pero puede serlo. Es que es muy variable, es muy variable. No es muy dolorosa, la mayor parte de los enfermos no suelen tener dolor, pero sí que es verdad que, sobre todo cuando hay muchas lesiones en la médula, en fases muy avanzadas de la enfermedad, pues pueden tener dolores
muy intensos, algo que recuerda a la neuralgia del trigémino, dolores eléctricos en una parte de la cara, en una extremidad. ¿Hay mucha gente afectada en Burgos? Pues en Burgos nos estamos portando muy bien con las estadísticas porque es una enfermedad que afecta a una de cada 1000 personas y en la provincia hay unos 360, 370.000 habitantes y nos corresponde un grupo de 370, 380 enfermos que son los que hay. O sea que... Fernando, ¿les augura un buen futuro a estos enfermos? Yo creo que sí. Yo realmente creo que sí. El hospital nuevo, el cambio al hospital nuevo y las nuevas tecnologías nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz que a su vez nos permite empezar pronto con el tratamiento para evitar la discapacidad y el futuro con fármacos, con los nuevos fármacos, no va a tener... La esclerosis múltiple ha tenido un cambio del 2008, 2009, un cambio muy grande y a partir del 13 al 14 el cambio va a ser más grande todavía. Pues ojalá del 13 al 14 estemos aquí para contarlo, ¿verdad? Sí, sí, ojalá. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos ahora en tan solo 10 segundos con Pilar San Martín. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Cita previa, @rtvcygl.es, ahí pueden mandar todas sus dudas y quien les va a contestar, pues ya lo saben, se usan de sobra. Pilar San Martín, muy buena. Hola, buenas, Carmen. ¿Todo bien, Pilar? Muy bien. ¿Ya preparada para las Navidades, que no falta nada? Preparadísima. Pues preparados están también nuestros espectadores que han mandado hoy una pregunta bastante complicada. Vamos a ver si intentamos solucionársela. Dice que tiene rectificación de la lordosis lumbar fisiológica y cambios degenerativos con estenosis de canal en L4, L5, tú sabes lo que es, que yo casi ni me entero. La cuestión es que dice que tiene muchos dolores, que le han diagnosticado esto que acabamos de decir, y que con los medicamentos no se le acaba de pasar. Dice que le recomiendan la cirugía y quiere saber cuál sería tu opinión. Bueno, seguro que si tiene este diagnóstico le está viendo un neurocirujano. Desde luego un neurocirujano es mucho más experto que yo en estos temas y es el que mejor le puede orientar en este caso. El que haya un estrechamiento de canal favorece a que haya una presión sobre los nervios y que le produzca más dolor. Y la rectificación de la zona lumbar pues puede ser también debida a una contractura muscular refleja de esto mismo que le está pasando. Entonces, claro, todo esto, el componente del nervio que está pinzado y del músculo que está comprimido, pues todo esto produce mucho dolor. Entonces sí que es verdad que si con el tratamiento habitual o con algún tratamiento más potente que le pueden poner para quitar el dolor no se le quita, pues igual sí que necesitaría una intervención, pero mejor que su neurocirujano no se lo va a solucionar nadie. Pilar, a nivel personal, ¿recomiendas a los pacientes que si no están seguros de alguna intervención, igual hagan una segunda consulta? Pues bueno, sí, todos tenemos derecho a una segunda opinión si no estamos convencidos de lo que nos están diciendo, siempre y cuando sea una consulta con un profesional que sepa del tema, porque cualquier neurocirujano que sepa del tema les va a dar una buena solución para ese diagnóstico, claro, ¿verdad? Así es. O incluso pues pueden tener otra solución, otro tratamiento que a lo mejor, bueno, pues que en algunos sitios hacen diferentes tratamientos que pueden funcionar también, pero bueno, ante patologías así tan graves y tan importantes, yo creo que es bastante común que estén de acuerdo diferentes especialistas. En muchos casos incluso se hace como un equipo de trabajo, ¿no?, entre varios médicos. Sí, se puede hacer, sí, sí. Pilar, la siguiente pregunta es ¿qué es un herpes zóster? Bueno, un herpes zóster es una lesión que produce el virus herpes zóster. Me imagino que se refieren a lo que es la lesión que produce este virus, ¿no? Es el mismo virus que produce la varicela. Una vez que ya se ha pasado varicela, el virus se acantona en los ganglios
y una vez que hay una bajada de defensas, por lo que sea, a veces no sabemos ni por qué, pues vuelve a salir. ¿Y cómo es? Pues al principio duele, te puede coger por ejemplo la zona de un nervio, entonces esa zona te duele, hay calambres, hay cosquilleo, hormigueo, a veces picor y no hay ninguna lesión. Luego empiezan a aparecer las lesiones, puede haber un enrojecimiento y empiezan a salir unas vesículas que son iguales, unas ampollitas de líquido que son iguales que las que salen con la varicela, pero todas juntitas en el mismo recorrido. Es una lesión muy dolorosa y no suele dar más complicaciones. La complicación sobre todo es el dolor, que puede permanecer mucho tiempo después de que se haya curado esta lesión. Pues a raíz de recibir esta pregunta me he estado comentándolo un poco en casa y demás con amigos y es increíble la cantidad de gente que puede llegar a tenerlo, ¿verdad? Es que es bastante frecuente, no es nada grave, es bastante habitual y bueno, pues el problema sobre todo es eso, el dolor posherpético, que es lo que más fastidia. Bien, la siguiente pregunta que nos han enviado a citaprevia@rtvcygl.es es si es cierto que el café verde ayuda a adelgazar. Bueno, si solo se tomara café verde, pues sí se adelgazaría. El café, pues siempre en su debido control, tomándolo de una forma adecuada, pues puede ser beneficioso porque tiene un cierto efecto diurético. Pero también es verdad que el café es irritante para la vejiga, entonces tomarlo en mucha cantidad no es beneficioso. Tomarlo para adelgazar, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Hacer una dieta saludable, como siempre decimos, es mucho mejor que tomar cualquier cosa que pueda ayudarnos a... Y un poquito de ejercicio mejor, y ejercicio, ¿verdad? Así es. Pilar, pues con esto nos despedimos por hoy. Bueno. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Y que pases unas buenas Navidades. Muchas gracias, igual. A todos ustedes también, de rojo me despido hoy. Pasen un gran día de Navidad, una gran Nochebuena también y nos volvemos a ver el próximo jueves, justo el último programa del año.